Alimenté a un caimán con personas vivas. En el Bronx yo alimenté a un caimán con personas vivas. Lo más horrible no fue verlo, sino acostumbrarme a eso. Hoy sabrás cómo me transformé, toqué fondo y quedé hundido cuando menos lo pensaba. Antes de que la calle me cambiara la cara por dentro, yo ya conocía el centro de Bogotá como se conoce una cicatriz. El Cartucho no empezó siendo un infierno. Era un barrio roto, lleno de casonas partidas, recicladores, cuartos alquilados por noche y gente que aprendió a dormir con un ojo abierto. Yo llegué buscando techo, algo para comer y una esquina donde nadie preguntara mi pasado. Con el tiempo apareció el bazuco y con él todo se volvió más rápido, más sucio, más fácil de perder. Después tumbaron el Cartucho y muchos creyeron que el problema se había acabado. No se acabó, se apretó. Se metió en unas cuadras del voto nacional, en esa L que después llamaron la calle del Bronx. Allí las entradas tenían ojos, las azoteas tenían hombres armados y los pasillos parecían tragarse a quien entraba sin permiso. Yo solo quería seguir vivo, pagar lo que debía y no quedar señalado como sapo. Pero una noche me bajaron por un corredor húmedo, con una linterna temblando contra las paredes, y me dijeron que ya no iba a cuidar paquetes, iba a cuidar silencios. Quise negarme, miré alrededor, sentí el frío subirme por la nuca y decidí obedecer. Esa decisión me abrió una puerta que ya no pude cerrar durante años, sin aviso y sin regreso. Me pusieron a caminar los túneles que conectaban locales, bodegas y cuartos cerrados bajo la calle 15. Yo iba adelante con una linterna prestada. Detrás caminaba un Saiyajin encapuchado, que casi no hablaba, solo señalaba con la mano. Mi tarea parecía simple, revisar que la mercancía siguiera en su sitio, que ninguna reja falsa estuviera abierta y que nadie extraño hubiera entrado por debajo. Al principio quise convencerme de que era una labor más, una forma de ganarme un rincón dentro de la olla, pero el primer giro llegó cuando escuché un murmullo pegado al muro. No era música, no era una rata, era una persona respirando bajito, como si hasta el aire le pidiera permiso al miedo. Más adelante vi canecas, costales y parches de cemento fresco en paredes que la noche anterior estaban rotas. El Bronx no era un desorden, era una máquina con pasillos, turnos y reglas. La música de las chiquetecas tapaba sonidos que nadie quería explicar. El olor mezclaba humedad, químico, hollín y agua estancada. Esa noche entendí que yo ya no custodiaba cosas, custodiaba gente reducida a bulto. Y cuando uno acepta contar bultos, el siguiente paso llega sin pedir permiso. Empecé a memorizar rutas, horarios, golpes en las paredes y nombres que nadie pronunciaba completo. Cada dato me daba seguridad, pero también me amarraba más a la misma oscuridad. En la superficie, Bogotá seguía su rutina. Abajo, nosotros caminábamos por una ciudad paralela donde cada esquina tenía dueño, precio y castigo. De día la L mostraba otra cara. Había movimiento, humo, vendedores, jíbaros, habitantes de calle y muchachos cambiando cualquier cosa por una vajilla envuelta en papel amarillo de directorio. Yo veía prendas robadas, ollas viejas, cables arrancados, zapatos sin par. Todo servía si alcanzaba para una dosis. Yo intentaba mantener distancia, pero el control estaba ahí. Envolver necesidad cada pedazo del cuerpo. Un hombre podía escuchar un grito en la casa de al lado y seguir raspando una pipa con las manos negras, porque su cabeza solo pensaba en calmar el temblor. Ese fue el abismo que no esperaba. No hacía falta encerrar a todos con cadenas, bastaba con tenerlos endeudados, enfermos, cansados y señalados. Los ganchos vendían, los jíbaros cumplían cuotas, los saiyajines vigilaban y los demás aprendíamos a mirar el piso. Una tarde reconocí a un pelado que había visto llorando en la mañana. Horas después entregaba su chaqueta por una dosis, como si su frío ya no importara. El efecto fue silencioso. Dejé de sorprenderme. El humo olía a gaucho quemado y azufre, y yo respiraba igual. Cuando el cuerpo se acostumbra al veneno, la conciencia también empieza a pedir menos aire. Desde entonces entendí por qué muchos no escapaban aunque la puerta estuviera cerca. Afuera no tenían cama, adentro tenían deuda, y en medio quedaba una voluntad cansada que cualquiera podía comprar por minutos. La vajilla no era solo una dosis,
Era una cuerda invisible, áspera, amarilla, que apretaba más cuando alguien intentaba pensar en salir. Luego me hicieron presenciar un castigo en el patio trasero de una casa de control. Decían que un jíbaro se había comido parte del inventario y que eso no se perdonaba. Yo pensé que iban a darle una paliza y soltarlo, porque todavía me quedaba una idea torpe de límite. Nos reunieron a varios para mirar. El patio olía a perro mojado, zinc y frío y basura quemada. 2 pitbull jalaban las correas con una rabia entrenada, no de animal libre, sino de herramienta. El giro me partió por dentro. No querían acabar rápido con el hombre. Querían que todos entendiéramos lo que pasaba cuando alguien tocaba la plata de los dueños. Los saiyajines no gritaban, no necesitaban. Su silencio pesaba más que cualquier amenaza. Yo me quedé quieto porque moverme era llamar la atención. Esa fue mi cobardía más clara. No hice nada, ni siquiera bajé la mirada a tiempo. Los sonidos quedaron cubiertos por la música de arriba, como si la fiesta hubiera sido puesta para tapar la vergüenza. Desde esa tarde supe que los animales no eran el centro del horror. El centro éramos nosotros, los que aprendíamos la lección y regresábamos al turno. Y todavía faltaba el cuarto donde el agua no se movía sola. Los que mirábamos esa escena salíamos distintos. Nadie habló, nadie preguntó por el hombre, nadie dijo su nombre. Ese silencio fue la firma del miedo, y yo también la puse. El cuarto del estanque estaba dentro de una edificación discreta, una de esas casas que por fuera parecía abandonada y por dentro tenía más vigilancia que una cárcel. La primera vez que entré sentí el piso resbaloso bajo las botas y un olor pesado, como agua dañada, mezclada con concreto húmedo. Allí estaba el reptil, quieto, casi invisible, con los ojos apenas por encima de la superficie. Algunos le decían caimán, otros babilla, y para muchos era una leyenda útil. La verdad más real era el estanque y el miedo que producía. Los demás vivían en testimonios, rumores y recuerdos que el Bronx agrandaba hasta volverlos sombra. Una noche llevaron a un hombre acusado de filtrar información. Nadie mostró pruebas. En la L bastaba una sospecha para que te quitaran el nombre. Me ordenaron abrir una reja interior y despejar el paso. Yo no lo empujé, yo no levanté la voz, pero moví la pieza que faltaba para que otros hicieran lo que venían a hacer. Desde la penumbra, un mando observaba sin ensuciarse las manos. El problema no era solo él, era la estructura completa, los ganchos, los saiyajines, la deuda, el miedo, la certeza de que negarse podía cambiar mi lugar con el de ese hombre. Al salir, el agua siguió quieta, pero dentro de mí algo ya se había hundido. No fue una explosión ni una cena larga, fue peor. Una normalidad breve, exacta, fría, como si el barrio hubiera diseñado una forma de borrar a alguien sin detener el negocio. Llegó un momento en que la pregunta dejó de ser si yo era bueno o malo. Eso ya sonaba demasiado limpio para un lugar así. La pregunta real era más simple y más sucia. ¿Hasta dónde iba a obedecer para que no me tocaran a mí? Después del cuarto del estanque, cada orden empezaba distinto. Si cerraba una puerta, imaginaba a alguien del otro lado. Si cargaba una caneca, pensaba en lo que podía haber adentro. Si veía cemento fresco, entendía por qué nadie hacía comentarios. Tenía 2 caminos y los 2 dolían. El primero era seguir como venía, hacer señas, contar paquetes, abrir rejas, guardar silencio, repetir que yo ya no era dueño de nada y que solo estaba sobreviviendo. Ese camino me daba unas horas más, tal vez unos días, tal vez otro amanecer con el cuerpo entero. El segundo era romper la obediencia, dejar de colaborar, hablar cuando tuviera oportunidad, aceptar que la L no perdonaba una grieta y que, si alguien se enteraba, yo terminaría convertido en advertencia para otros. Lo que me frenaba no era solo el miedo, era la deuda, la costumbre, el hambre, la vergüenza de admitir que ya había participado demasiado. También estaba la mentira que uno se inventa para seguir caminando. Yo no hice lo peor, pero esa frase se me fue cayendo, porque en el Bronx no siempre tenías que tocar a alguien para destruirlo.
A veces bastaba abrir la reja correcta, mirar al lado correcto y callarte en el segundo exacto. Esa noche entendí que si seguía obedeciendo podía salvar mi cuerpo, pero ya no iba a reconocer mi cara. Lo más duro era que el miedo sabía disfrazarse de lógica. Me decía que yo era pequeño, pero los grandes mandaban, que una palabra mía no cambiaba nada. Pero sabía que todas esas órdenes necesitaban manos pequeñas para cumplirse, y una de esas manos era la mía. Ahí quedó clavado el dilema: salvarme solo o dejar de ayudar a que otros desaparecieran. La decisión no llegó como un acto valiente, llegó como cansancio. Una madrugada, después de escuchar otra vez la música tapando sonidos, me quedé frente a una pared con cemento fresco y supe que ya no podía repetirme la misma excusa. Cuando me pidieron mover unas canecas hacia el fondo, hice lo que siempre hacía. Caminé, conté, bajé la cabeza, pero al pasar por uno de los corredores vi a un hombre nuevo, flaco, con la mirada perdida y las manos temblando. No sé si era culpable de algo. En la L casi nadie sabía, lo estaban esperando para decidir qué hacer con él. Yo ya conocía esa espera. Mi acción fue pequeña, pero para ese lugar era una traición. No di el aviso completo. Dejé una reja sin asegurar. Demoré el recorrido, cambié una seña y fingí haber escuchado mal. No salvé al mundo, ni siquiera sé si salvé a ese hombre. Lo que hice fue romper por primera vez la obediencia exacta que mantenía andando la máquina. El resultado fue inmediato. Uno de los encapuchados notó la demora y me miró fijo. No dijo nada, pero su silencio me atravesó. Esa noche me golpearon, me quitaron el turno y me dejaron claro que nadie se salía limpio de la L. Yo entendí algo que todavía me quema. No era un monstruo de película, pero tampoco una víctima intacta. Era un hombre que había permitido demasiadas cosas para seguir respirando. Meses después, la presión empezó a crecer y los rumores de operativos se volvieron más fuertes. Hablé donde pude, poco, con miedo, sin adornos. Conté de túneles, de perros, de cuartos, de paredes raras, de un estanque que todos mencionaban en voz baja. No sé cuánto sirvió mi palabra ni cuánto ya sabían otros, pero cuando en 2016 entraron más de 2000 efectivos y abrieron esas casas, el Bronx dejó de ser solo una leyenda de la calle. Las paredes hablaron, el estanque apareció, los restos aparecieron y yo ya no pude esconderme detrás de la frase más cobarde que repetíamos todos: aquí no pasa nada. Esa fue la consecuencia irreversible. Cuando una pared confirma lo que uno cayó, ya no hay manera de regresar a la ignorancia. La ciudad miró el hueco abierto y yo sentí que también me habían abierto por dentro, sin anestesia. La L cayó, pero el olor no se fue. Tumbaron muros, sacaron gente, abrieron túneles, encontraron rastros donde antes nosotros veíamos solo cemento mal puesto. El Caimán quedó como símbolo de lo que ese lugar fue capaz de volver normal. Alexander Montoya Usuga, señalado como el Flaco y relacionado con la memoria del sector con Tasmania, terminó enfrentando procesos y una extradición años después. Los ganchos perdieron ese territorio, pero el negocio no desapareció, se regó hacia otros barrios, como si la ciudad hubiera roto una olla y el veneno se hubiera filtrado por las grietas. Yo tampoco salí entero, salí con noches partidas, con el cuerpo alerta ante cualquier música fuerte, con la nariz recordando bazuco, humedad y agua quieta. Por eso cuento esto sin orgullo, porque lo peor de vivir rodeado de monstruos no fue verlos de cerca, fue descubrir el día en que empecé a parecerme a ellos. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal porque seguiremos entrando en relatos que dejan una pregunta incómoda. Y dime en los comentarios si obedecer te comprara un día más de vida, pero te quitara la última parte humana que te queda. ¿Callarías para salvar la poca vida que te queda? ¿O actuarías para salvar otra que puede morir al igual que tú?